quiero hablarles dentro del contexto de que los hijos son herencia de Jehová, bajo el tema los hijos, un proyecto de vida. Ya nos hemos familiarizado con el Salmo 127, particularmente el versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿No es cierto? Ya nos hemos familiarizado con ese versículo, pero también en gran parte con el versículo 3. Y vamos a dar lectura precisamente al versículo 3, 4 y 5 del Salmo 127. Dice así la palabra de Dios: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo, los comentaristas señalan como posibles fuentes inspirados o inspiracionales para este caso a Salomón y a David. Pero la gran mayoría concluye que el salmo fue redactado por David a Salomón en primera instancia, a Salomón. Y por otro lado se lo dedica, lo redacta y se lo dedica. Y en gran medida dicen los comentaristas que lo que le está haciendo ver a él es que todo lo que él había creado era muy bueno y de admirar. El templo mismo que a él le tocó construir fue admirado por propios y extraños. Las casas que él edificó y su reino en sí. ¿Quién no deseaba estar cerca del rey Salomón? Hasta la reina de Saba llegó para poder estar y escucharle. Y ella dijo, era muy poco. O sí, lo que yo había oído es tanto lo que él representa y lo que él es. Pero esto David sabe que ha llenado como de altivez, como de orgullo a Salomón. Y eso en algún momento le llevó a descuidarse de la parte devocional que debería de continuar en él. Estaba ufanándose de lo que él había logrado, de sus conquistas. Ciertamente 3 cosas son muy importantes en la vida: la vivienda, la seguridad y la familia. Porque el primer versículo incluye estas cosas. Pero le dice David a Salomón, pero recuerda todo esto, que si el Señor no edifica las cosas, en vano trabajan los que la edifican. Como quien dice, si el Señor no sustenta lo que ya tú has establecido, o si no presentas tus logros delante de Él, no como tus propias conquistas, sino como la mismísima voluntad de Dios para tu vida, entonces no tiene buen fin, no tiene, propósito definido, propósito alguno, porque aquello que el hombre logra, pero lo hace y lo distancia de Dios, es una pérdida. Y eso es lo que le está sugiriendo en este caso a él. La historia nos habla de cómo él se descuidó, se llenó de vanagloria, y eso de alguna manera al padre le pudo causar dolor, le pudo causar tristeza. Quizá en un momento reflexivo David pudo decir, bueno, ¿en qué le fallé? Bueno, si hablamos de fallas, la Biblia nos narra de cosas que David hizo y que el hijo podría en un momento reprocharle. Sin embargo, cuando leemos la Biblia y los comentaristas dicen que David, después de haber cometido su pecado con Betsabé,
y haberlo confesado delante del Señor, jamás se le añadió alguna otra mujer a la vida. Eso fue como para detener totalmente esas pasiones, y ya él no incurrió en ello. Se dio cuenta de lo grave que había cometido delante del Señor. Sí, era muy común que los reyes tuvieran harén, y quizás en eso común fue que él entró. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo lo interpeló, cuando le hizo sentir lo grave en lo que él había cometido o caído, porque no solamente fue adulterio, sino fue homicidio, asesinato, mandó a matar al esposo de Betsabé. Esto podía en un momento Salomón enrostrarlo, pero por otro lado pudo haber pensado y dicho, él cambió su manera de vivir después que cometió esa falta con mi madre, y fue el mejor de los ejemplos. Esto significa que cada uno de nosotros podemos tener un pasado, pero tenemos un presente. Un pasado que al pensarlo nos duele, nos entristece, porque yo he escuchado a muchos decir, si yo hubiese conocido el Evangelio a temprana edad, no hubiera cometido los errores que cometí. Yo hubiera sido una persona diferente. Yo no hubiera dejado o abandonado a mis hijos allá a la buena de Dios, como se dice. Antes era una jactancia tener un hijo acá, tener un hijo allá y XY. Uno de los cantantes de una banda de El Salvador señala que tuvo 20 hijos. Entonces, todos estos están regados. Bueno, una de ellas es la ministra de Turismo ahora. Pero vea usted, qué arrogancia en un sentido del hombre. Pensar esto allá. Pero cuando nos damos cuenta de que ese no fue el diseño de Dios, de que ese no fue el sentir o el pensamiento de Dios, nos produce vergüenza. Y ahora nosotros no podemos cambiar el pasado, pero podemos enmendar nuestros días venideros, ser diferentes totalmente. Si depositamos nuestra fe y obediencia en Dios, vamos a ser diferentes. Nuestro estilo de vida va a ser diferente o está siendo diferente para los que ya conocemos al Señor. Así que este salmo es un salmo muy interesante. Pero vamos por parte. Les invito a considerar en primer lugar lo siguiente. Hay que tener claridad de lo que representan los hijos en nuestras vidas. Si usted está de acuerdo con lo siguiente, va a decir amén. Los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Usted para estar aquí es hijo. No voy a decir fue hijo, es hijo. De lo contrario, usted no estuviera. ¿Cuántos hijos sabemos aquí? Todos somos hijos. Todos pasamos por un proceso, una etapa común, y llegamos a la vida y nos convertimos en hijos. Tenemos progenitores, independientemente de cuál haya sido su realidad y la mía. Sin embargo, a pesar de que los hijos son una bendición, quizás no tenga buenos recuerdos de su árbol genealógico. Le da quizá tristeza cuando piensa en los que lo engendraron. Y que hubo tiempo, momentos o espacios en que los añoró y los deseó porque no estuvieron con usted. Quizás en la esquina de una calle, como le tocó a un servidor. 7 años. Ver para un lado, ver para otro. Sí, yo podía decir que habían personas que de alguna manera me daban calor. Pero al ver a mis amigos
y verlos estrenar para tales fechas o días, y que me preguntaran: Orlando, ¿no vas a estrenar? Yo no sabía que era eso. Entonces posiblemente esos recuerdos marcan la vida, y en algunos casos ha llevado a tantos a tener temor y a pensar que no debe tener hijos. Por esa razón pasada, privándose de la oportunidad, de ese derecho, si cabe, de llegar a engendrar hijos, a ser padre, a ser madre. Y si el caso de nuestra genealogía nos da tristeza y hasta quizá vergüenza, quiero decirle que muchos hemos encontrado el valor de la vida y nos hemos animado y nos hemos entusiasmado y deseábamos tener un hogar como el que les habla. Tener un hogar es lo más extraordinario y maravilloso que le puede suceder a una persona. Y es lo que tiene en perspectiva el que forma parte de una familia, pero que sabe que tarde o temprano va a formar su hogar. Va a salir de ese seno paterno y va a ir a formar su hogar. Tiene esa expectativa. Los padres mismos, de alguna manera, lo tenían, lo tienen o lo tenemos. Lo interesante del caso es que, a pesar de entender que los hijos son una bendición de Dios, hemos llegado a someternos a esas tragedias sufridas y a pensar de que puede ser que no les garanticemos a nuestros hijos responsablemente nuestra atención o nuestro cuidado o nuestro cariño, y mejor no tener hijos para no traerlos a sufrir. Se dice que, es decir, las estadísticas nos dicen que hay más televisores que hijos por casa. Pero la Biblia nos dice: la televisión es una bendición del Señor. Indague por qué en la Biblia los hijos son descritos como una bendición. La bendición en un hogar son los hijos, no las cosas. No las cosas. Los hijos. Usted está pensando en su licuadora en vez de pensar en su hijo. El mundo de hoy es un mundo que rehúsa formar un hogar. Son pocos los que desean casarse. Y lo postergan y lo postergan y lo postergan porque son más importantes las cosas, son más importantes los viajes, son más importantes tal o cual objeto. Y los hijos, aunque todo esto represente un costo y un gasto, pero parece que los hijos son más caros. Porque el mundo, aunque no todos pero el mundo en esencia, particularmente en nuestra era moderna, consideran a los hijos como una carga. Y los hijos no deben de verse como una carga. La Biblia dice aquí: donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Pero en muchos casos, padres han tenido que sufrir situaciones adversas que no entendemos en lo humano. Cuando los hijos vienen y no llegaron como esperábamos que llegaran. Mary y yo hemos hecho reflexiones muchas veces en cuanto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y yo quiero reconocerlo en gratitud. Y no quiero yo ofender con esto a alguien. Pero qué bendición que vengan completos y sanitos, sanitos y completos. Dicen que chapudo salió, rosadito se ve.
Y naturalmente que esa es una doble satisfacción. Pero hay casos que no lo vamos a entender en lo humano. Cuando nacen bajo condiciones que van a representar una dificultad en la vida. Quizá por lo genético, quizá por hábitos de los progenitores, no sé, pero hay tantas cosas que pueden razonar en el presente. Sin embargo, en una oportunidad hubo una mujer temerosa de Dios en los Países Bajos que tuvo un hijo que nació totalmente discapacitado. El niño no podía caminar, no podía hablar, no podía responder. El niño permaneció así por 18 años. Un día, mientras la madre estaba parada mirando a su hijo, sintió una rebelión y desesperación en su corazón y dijo en voz alta: ¿por qué te crearon? ¿Por qué naciste? De repente este niño que nunca habló, a los 18 años, abrió sus labios y le respondió a mamá para glorificar a Dios para siempre. Nunca había hablado en 18 años con todo lo que representó la parte física no adecuada. ¿Por qué? Le responde: para glorificar a Dios para siempre. Y después de haberlo dicho, él murió. La historia está llena de casos. Pero no porque estemos contemplando algunas situaciones que no son muy cómodas, dejaremos o debemos de dejar de considerar que los hijos son una bendición de Dios. Y cada uno de nosotros ha de verlo de esa manera, como una bendición de Dios. Pero muchos en el presente dicen: son una carga, son demasiado costosos, no alcanzo para tener hijos, son una interrupción en mi vida, para mis planes. Todo cambió desde que viniste, porque muchas veces se han escuchado expresiones así: echaste al traste todos mis planes. Por estarte cuidando, yo no me preparé. Llegaste en el peor de los momentos. Y sabe que todas esas expresiones son maldición sobre los hijos. Y en un momento, habiéndose envuelto así, los hijos no van a honrarle. Puede ser que esa persona a la que no se deseó o que se le expresó todo lo anterior y mucho más, la providencia de Dios le acompañe y llegue a hacer algo en la vida, pero jamás se asomará para atenderle, porque usted grabó y porque usted marcó en la vida de él no bendición, sino maldición. Pero el que lo dio, que Dios no lo olvidó, mas lo bendijo. Pero hay cosas que no vamos a reparar ya, hermanos. Posiblemente sí, nuestros hijos pueden enmendar cualquier cosa que no les haya favorecido en la vida al lado de los padres, de sus padres. Pero ellos, que el Dios de lo alto les ilumine para que la historia no se repita cuando ya ellos encabecen un hogar y tengan su familia. Que puedan decir: mi padre se descuidó y ahora yo quiero entender por qué se descuidó. No voy a avalarlo, no voy a justificarlo, porque él tenía responsabilidades conmigo. Pero yo quiero hoy entender que el hombre sin Cristo es una bestia, es un animal, es un irresponsable.
Por eso actuó así. Pero hoy que yo conozco al Señor, no voy a ser como mi padre. Es muy duro. Y que un padre lo escuche, que su hijo diga, yo no voy a ser como tú. Sí, es muy duro, pero tiene razón, porque está haciendo sentir que las cosas no se hicieron bien y ahora él ha determinado cambiar esa historia para su propio beneficio y darle a sus hijos el espacio y el lugar que les corresponde. Los hijos son vistos como inconvenientes. ¿Y qué opuesto es todo esto al punto de vista de Dios respecto a ellos? Los hijos son una bendición de Dios. Dios quiere que nuestros padres así nos hayan visto. Y que hayan dicho en algún momento, tú eres una bendición. Yo no lo escuché nunca. Quizá algunos de ustedes también no lo escucharon. Y con el correr del tiempo, que nos vengan a decir eso, dudoso. Porque en los días más importantes, eso no se escuchó. Se pudieron haber escuchado algunas otras frases, pero que éramos una bendición, no. Ahora, hay que abrazar el planteamiento que nos presenta la Biblia sobre los hijos. Son una bendición, son una herencia. Y vea en la Biblia los ejemplos, le referiré 4. Ejemplos bíblicos al respecto de que los hijos son una bendición. En Génesis capítulo 17, Dios le dijo a Abraham en relación con su esposa Sara, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. Se dice que los hijos y las bendiciones generalmente van de la mano. Él dice, la bendeciré y será madre de naciones. La bendición va de la mano con los hijos. No solamente para ella un hijo, sino que sería madre de naciones. Y en una etapa menopáusica, está diciendo que ella va a ser madre de naciones. A esto Dios le llama bendición. Génesis 28 vemos a Isaac bendiciendo a su hijo Jacob y le dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. En Génesis 33:5, después de 20 años de no verse, Esaú y Jacob, Esaú ha crecido en familia, Jacob ha crecido en familia. Vamos a la tierra de nuestros padres, dice Jacob, pero hay un temor en él. El temor de encontrarse con su hermano y que su hermano todavía esté abrigando el deseo de venganza por lo que había sucedido 20 años atrás. Entonces se le dice a los mayores, caminen ustedes, vayan hacia adelante y yo iré al paso de los niños y de los animales. Pero en medio de esa preocupación por los pequeños, él va con temor, como que va meditando, ¿qué le diré? ¿Cómo actuaré? Yo no quiero pelear contra mi hermano. Cuando de repente se vio o se vieron, Saúl le dice, ¿y todos estos quiénes son? La pregunta exacta, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y Jacob le responde, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Allá lo ha bendecido su padre Isaac. Y ahí viene el bendecido. En la historia de Ruth y Boaz,
Le dijeron a los ancianos del pueblo: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Eso es el pensamiento de Dios hacia un hombre y una mujer que puedan tener la dicha, por la bondad y la voluntad del Señor, el convertirse en padres y saber que los hijos son una bendición, son una herencia del Señor. Escuchen la siguiente declaración: la fuerza del pueblo hebreo en el pasado y todo lo que permanece de él hoy en día es ampliamente el resultado del profundo sentido con el que ellos valoran la importancia del hogar y de la familia. La historia de esto refleja el valor y la importancia del hogar y de la familia. Ellos pudieron haberse olvidado totalmente y pudieron haber dicho: ¿para qué estar teniendo familia? Si a nosotros nadie nos quiere. Y la historia se repite en el día de hoy: a estos nadie los quiere. Pero ahí andan con una población interna en el territorio propio de Israel, casi la población de El Salvador, 7 millones. Pero dispersos en el mundo llegan a sumar casi 50 millones. A pesar de las circunstancias adversas, ellos siguieron creyendo en el hogar y la familia. Después de la Segunda Guerra Mundial, en naciones acordaron no tener hijos. Ahora Alemania ha envejecido extremadamente, porque ellos dijeron: no vamos a traer hijos para que en una guerra próxima estos mueran, como murieron nuestros padres. Pero ahora se ven ellos en una necesidad de que crezca la población y se ven precisamente en una desventaja. Entonces valoremos y pensemos que los hijos son una bendición y que los hijos son herencia del Señor. ¿Lo seguimos creyendo? Yo sé que muchos de nosotros de algo tenemos que arrepentirnos hoy. Expresiones que quizás dijimos o nos dijeron que tenemos que perdonar. Me está costando esto porque mis emociones están luchando ahí por cosas, ¿verdad? Pero una vez en una hoja de huerta, mi papá llevaba la comida. Y yo con hambre exagerada. Y esto fue lo que me dijo: comes demasiado. No dejas para nadie. Por eso no tengo esta estatura, hermano. Yo estimo esto de Mary y sé que ustedes, esposos, también lo estiman, que cuando una gallina llega a la mesa nuestra, ellas le andan buscando lo mejor al esposo. ¿Verdad que es cierto? Las patas para los hijos y la pechuga para el esposo. Yo traté de cambiar esa situación en la casa y yo se los daba a los muchachos. Y ella decía: es para usted. Pero yo se los daba a los muchachos: no me haga eso. Y no que venían pensamientos, simplemente era mi actitud.
Pero yo reconozco y agradezco la atención. Pero ellos, ¿por qué se van a comer las patas ellos y yo la pechuga? Y eso ha sido bien común en las casas. Y así lo hemos aceptado. Pero uno no puede imaginarse que en un momento los hijos crecen y hasta eso puede ser un elemento de malestar. Por otro lado, hay que considerar la responsabilidad que comprenden nuestros hijos delante del Señor. La escritura antes citada es usada a menudo por los cristianos cuando hablamos de las bendiciones en la familia. Esto es bueno, pero debemos darnos cuenta de lo que consigna la verdadera bendición. El Salmo dice que los hijos son como flechas para el hombre que contiende con sus enemigos en la puerta. La bendición a que se refiere es la bendición de tener hijos. Permítame esto. Cuando dice a la puerta, era el lugar donde se frecuentaban para determinados momentos especiales, para hacer negocios o qué sé yo. Y cuando se iba a dilucidar algún problema, entonces estaban dos cabezas de hogar. Vea usted para ese entonces la ventaja de tener muchos hijos. Cuando ya empezaba la dificultad y que amenazas y todo, esas palabras o esas expresiones hostiles se detenían cuando al otro le miraban sus 15 muchachos fornidos allí. Este era el respaldo de los padres. Entre más hijos, más temor podían ocasionarle a alguien que quería afectarle. Pero también entre más hijos y bien educados, los padres pueden tener oportunidades en la vejez. Pero los que limitaron a sus hijos por X, Y, Z razones, y ahora ven que hay 10 muchachos atendiendo al vecino y que a ellos ni se asoman él o los 2 o 3. Ahí entonces entiende el valor de los muchos en comparación de la limitación que se tuvo en razón de los hijos, porque ya vimos que era más importante el microondas, la licuadora, ¿verdad? Y qué sé yo, que un hijo. Ahora nos damos cuenta que la licuadora se arruinó, el microondas se arruinó y hasta el hijo se arruinó. Son como flechas. Yo no entendía mucho, ni lo entiendo. Voy a tratar de explicarles. Y aquí está la relación entre el proyecto de vida y las personas que reciben bendición. Antes de hablar de las flechas y la aljaba, permítame observarle que los hijos son una herencia. La palabra herencia en el hebreo se puede interpretar de dos maneras. Como una herencia que pertenece al Señor, es decir, los hijos posesión de Él. Pero también como una herencia que el Señor da, su regalo al hombre y a la mujer. Los dos términos son válidos. Pero me encontré con esta cita que yo nunca la había visto, o sí la he leído, de Ezequiel 16:20. Dice, tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. El pueblo de Israel, en la multiplicación de la población, Dios, cada niño que nacía decía, es mi posesión. Porque hizo del pueblo su posesión, su herencia. Cada muchacho que nacía, el Señor lo recibía y decía, esta es mi herencia. La herencia se está multiplicando. Pero a la vez, al darlo a una pareja o al darlo en una familia, el hijo es visto como un don. Entonces, entre la herencia y el don, en herencia del Señor los hijos son prestados.
porque soy la herencia del Señor. Es un préstamo. Por otro lado, al entender lo que es un préstamo, los padres teníamos y tenemos la responsabilidad de conocer adecuadamente cómo criarlo. Vea, ahí en Jueces 13:12 hay una pareja que está deseando tener hijos. Ella era estéril, pero un día el ángel descendió y le dijo a ella: vas a ser madre. Ella, encantada, cuando regresó su marido le dice: ¿sabes una cosa? He recibido una visitación de Dios y me dice que vamos a ser padres. Este hombre, la reacción que tuvo fue: ¿y no le preguntaste cómo debemos de criarlo? Siempre me ha impresionado eso. Si viene otra vez, por favor, pregúntale. Cuando tus palabras se cumplan. Fue la segunda vez. Jueces 13:12. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Qué padre ha hecho esa pregunta? Yo no la hice. ¿Y usted la hizo? Por lo que se alegran. Ya tienes interrupción en la casa. Ya vas a saber que te van a cambiar. Pero hay tantas cosas que se dicen, que el hijo que llega divorció a la esposa, porque de esposa se convirtió en mamá y los días se le da más al hijo, entonces ya no tiene tiempo para la esposa. Un montón de cosas que se dicen. Entonces dijo él: por favor, cuando venga. Esto va para los jóvenes que un día van a ser padres, que ya deben de decirle: Dios, cuando tú me visites y cuando el tiempo se cumpla, ¿cómo debo de responder a lo que vas a poner en mis manos? Por eso, qué bueno que la familia esté en un mismo lugar. Sí, sus hijos son cristianos, sus padres son cristianos, pero no hablamos el mismo lenguaje. Quizá usted sea más religioso que ellos, porque donde asisten son más prácticos. Tienen palabras muy distinguidas. Que el hermano no cambia su lenguaje. Hoy es tiempo para hablar. Estrambóticos. Ustedes son llamados para... Todo eso está bien. Pero si el Señor no edifica la casa, palabras vienen, palabras van. No consiste en terminologías, consiste en la sazón. Y si usted no entiende la palabra suave, pues se va a enojar con una palabra dura. Importante es que yo y mi casa sirvamos al Señor. Y usted debe de añadirle en el mismo lugar: gracias a Dios que todos le servimos. ¿Y dónde están? Yo no los veo. Es que ellos van a... Venga el otro domingo y vamos a hablar de la familia y la iglesia. Y se va a dar cuenta que esas palmaditas en el hombro no se esté consolando, son consolaciones vagas. Bueno, son un regalo, son un don, pero también es una posesión de Dios.
Ahora esto de saetas, qué hermoso es cuando lo entendieron, porque muchos no entendimos. Cada hijo es una flecha. El flechero es el padre o los padres. Toman la flecha y estiran el arco y le ponen toda la energía, le ponen toda la fuerza. Y de acuerdo a la fuerza que le impongan, así la flecha llegará tan lejos de lo que usted ni se puede imaginar. Pero requiere fuerza. Póngale, requiere responsabilidad, requiere compromiso, requiere voluntad, requiere reconocimiento. ¿De qué es el hijo? Y mientras estén en la casa sus primeros años, el padre está en ese pensar, en esa responsabilidad. Y está diciendo lo que oíamos de los padres anteriores. Yo no quiero que mi hijo ande con el asadón, yo no quiero que mi hijo ande con el machete, yo quiero que él sea más. ¿Se acuerdan algunos de esos términos, verdad? Y ellos, los padres, muchos de ellos, lo enviaron a usted a la universidad, cuando cualquiera pudo haber dicho, pero ¿cómo que lo está mandando a la universidad? ¿Y con qué? Su esfuerzo, su responsabilidad, sabiendo que todo beneficio financiero que llegara a la casa no era para almacenarlo, no era para pensar en él mismo, sino en sus hijos, la herencia del Señor, para sacarlos adelante y aspirar a que sean superiores. Mientras los hijos están en la casa, la responsabilidad del padre es esto. Y ciertamente no hay condiciones muchas veces, pero el dueño de la herencia, él da las condiciones. A veces los hijos son los que van a venir a decirme, endesa más el arco. Así fue Boris. Mira, porque solo él me trata así. Mira, yo voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Estíralo más, porque ya le habíamos hablado de estudiar en la universidad. Y la que yo estaba pensando, no, pero él buscó una. Y después llega y me dice, no voy a escribir materia porque me voy a ir a estudiar a Estados Unidos. Me está hablando la flecha. Estíralo más. Y yo me quedé helado. ¿De dónde? Es la pregunta de todos. Y ya me dio el testimonio. Mary lo llevó a la entrevista, pero ella agarró la otra flecha. Y ella endesó el arco. Y le dice a la otra flecha, ¿por qué no entras vos también a la entrevista? Solo él iba a entrar. Pero ella dice a la otra flecha, entra. Y el milagro estaba pasando allí en la entrevista. Y agradecido con Dios por lo que ellos lograron, ¿verdad? Entonces Dios se ocupó, porque no voy a decir que Dios no intervino, Dios intervino. Y yo quiero dejarles muy claro, hermanos, que todo lo que usted siembre, eso va a cosechar. Y reconozco las palabras de San Pablo, que dijo, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está bien que los hijos se preocupen y piensen en sus papás,
principalmente en una sociedad y en un estado como los nuestros, donde todo el mundo se queja de las pensiones y que no alcanzan. Desde luego, uno desearía. Pero aquí dice que usted no ponga su esperanza en su responsabilidad como una respuesta de parte de ellos. Si llega, gracias sean dadas a Dios. ¿Entendió eso? Si llegan, gracias sean dadas a Dios. Pero usted puede ver que sus hijos están siendo responsables con sus hijos, nuestros nietos. Usted debe de bendecir a Dios por eso. Y no salir diciendo, vaya, para los hijos tiene, pero para los tatas no tienen nada. Hermano, por favor. Esa es la prioridad de ellos hoy. Ahora, si no enseñamos los principios correspondientes, nos vamos a lamentar. Entonces, yo no sé cuántas saetas usted tiene, cuántas ha puesto en su aljaba, pero sí, si usted tiene muchos hijos y bien educados en la fe cristiana, ¡qué bendición! Pero si usted no ha podido dirigirlos, conducirlos, le está faltando al dueño de sus hijos. Y que Dios nos ayude para ello. Así que, dé gracias al Señor por los hijos que Él le confió. Ofrézcales perdón por alguna falta cometida contra usted. Pero también pídale perdón por alguna acción cometida contra Él. Recibimos ofensa de los hijos, perdonémoslo. Pero pidámosle perdón porque también nosotros podemos ofender a los hijos. Bendígalos. Y así rápido, por el tiempo pasó. Vea la diferencia que voy a hacer. Quiero que vengan los papás con sus hijos que están en su casa, que no han salido a formar hogar. Venga un momento acá. Porque yo no voy a decir, vengan los padres aquí con sus hijos. No, en el caso del hermano Boris va a venir con su hija. ¿Entendió eso? Amén. Venga usted con su hija, con sus hijos. Yo estaba leyendo sobre la bendición de Efraín. ¿Y ha oído usted que dicen, te bendigo con la bendición de Efraín? La bendición de Efraín es que él era el segundo hijo de José. Fíjese, no era el primogénito. Pero Jacob puso su mano sobre el segundo y le dijo, tú tendrás doble bendición. Que esa doble bendición, la bendición de Jehová Efraín, sea sobre sus hijos. Dele gracias a Dios por sus hijos. Desde luego, Mary y yo le damos gracias por nuestro hijo, nuestros hijos. Pero los hijos que usted tiene bajo, quizás no dominio, bajo su responsabilidad directa, siga actuando, porque esa es la herencia del Señor. Y el Señor quiere lo mejor, y Él es el que provee todo para que suceda, porque el propósito de Dios para los hijos es extremadamente grande. Él no nos mandó a sufrir. El hombre en su conducta necia es el que provocó, pero bendito sea Dios que ahora lo honramos y lo conocemos. Padre, qué hermoso instante, qué hermoso escenario. Aquí están
los padres con sus hijos, reconociendo, Señor, que tú los diste, tú nos los diste. Y no actuamos con la responsabilidad del caso, por ignorancia, por las razones que sea. Tú las sabes, tú las conoces. Te pedimos perdón y que nuestros hijos nos perdonen por haberles fallado. Pero en el nombre de Jesús retomamos la responsabilidad, reconocemos el don y los bendecimos. En el nombre de Jesús bendecimos los hijos que se dice generalmente bajo dominio, que no sea un término malentendido, sino que sea un término de responsabilidad relacional, de compromiso, y que los hijos vean que los padres no son perfectos, porque tampoco los hijos son perfectos. Pero que hoy que te conocemos, que sabemos quién eres, vamos a tomarlos, vamos a enderezar el arco y los vamos a impulsar pensando en ellos y no tanto en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a las familias a esa hora en el nombre de Jesús. Inunda de gracia, de perdón y de dicha cada casa. Donde las cosas no estén funcionando, Espíritu Santo, trae control a esa casa, a esa familia, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a entender cuánta necesidad tenemos de tu presencia. Toda necesidad que haya, súplela. Todo proyecto que haya hacia ellos, permite que sea alcanzado en el nombre de Jesús. 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 Gracias, Señor. Amén. Hijo, te bendigo. Mary y yo te bendecimos y bendecimos a nuestra nieta. Que Dios los bendiga. Desen un abrazo ahí. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.